Muchísimas gracias a los estudios de la revista Economía. Hoy tenemos una entrevista muy especial. De verdad, me lleno de orgullo de poder compartir esta vez la pantalla con el doctor Ángel Delgado Silva, abogado constitucionalista y sobre todo, pues, una persona muy, muy vinculada al trabajo, no solamente en las asesorías políticas, sino también como abogado, como profesor universitario. Le doy la más cordial bienvenida, doctor. Bienvenido aquí a la revista Economía. Muy buenas tardes, muy agradecido por esta oportunidad, por esta invitación. Un saludo a ustedes en la producción de este programa y a todos los amigos que nos están viendo y escuchando a través del mismo. A la orden. Bien, doctor. Bueno, vamos a hablar primero de la parte de la coyuntura política de nuestro país. ¿Cómo usted analiza constitucionalmente la gobernabilidad actual del Perú, considerando la tensión que en un inicio, pues, en la parte ejecutiva con la parte legislativa estuvieron, pues, en una confrontación y esto, pues, ha llevado a ver para la persona común y corriente una situación bastante incómoda, del cual, pues, el ciudadano de a pie ha estado analizando este trabajo del legislativo con el ejecutivo en los actuales momentos. Adelante, doctor. Sí, ve usted, la confrontación entre poderes es un hecho que existe en la medida que ambos están separados y los poderes expresan justamente una energía, una dirección que a veces puede ser contradictoria y es propio del Estado de Derecho. El principio de separación de poderes es una de las clavijas centrales de un orden democrático y tiene como objeto, en palabras de Montesquieu, que el poder controle al poder. De eso se trata. ¿Para qué? Para abrir un espacio de protección a los derechos de la gente. Los derechos ciudadanos se expresan mejor en la medida que el poder político no está concentrado, sino está dividido, porque de esa manera entonces se amplía la esfera de protección de los derechos de cada uno, de los derechos de las personas. Ahora bien, lo normal en los conflictos es entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento. Así está diseñada la dinámica democrática. El Poder Ejecutivo, con el presidente de la República a la cabeza, es la instancia encargada de la toma de decisiones de naturaleza gubernamental. Es el gobierno del país. Y el Parlamento no es una instancia de gobierno en sentido estricto, sino tiene como función la de controlar políticamente la actuación gubernamental para poder justamente impedir que la actuación del gobierno, del Ejecutivo, pueda desbordarse e implicar, digamos, violaciones a los derechos fundamentales o a las normas establecidas en la propia Constitución, entre ellas la propia separación de poderes. En consecuencia, esto es lo normal. A veces se exacerba, a veces hay momentos dramáticos, pero yo diría que en el Perú lo que ha estado pasando es una anomalía que está llegando a niveles muy peligrosos para la existencia de la República porque implica un trastocamiento. Me refiero al tercer poder, al poder judicial, dentro del cual yo voy a incluir, por razones prácticas, a la Fiscalía, al Ministerio Público, y decir que estos encargados de administrar justicia, de aplicar la ley a situaciones concretas para dirimir, de perseguir el delito y defender la legalidad a manera de árbitros del proceso político democrático, se ha convertido en una instancia, en muchos casos, de injerencia grosera en los asuntos políticos, saliéndose de la esfera de su competencia y de esta manera entonces violándose el principio de la separación de poderes y en la medida que los jueces y fiscales, sobre todo los jueces, interpretan las leyes, esta interpretación le han dado un contenido que los lleva a considerarse que tienen la última palabra en el manejo de los asuntos públicos y no quiero exagerar en absoluto cuando quiero señalar de que se autoestiman como el primer poder del Estado, cosa que está en abierta contradicción contra el texto constitucional y, por otro lado, una deformación toda vez que los jueces y fiscales no son funcionarios de representación, no han sido elegidos por el pueblo para asumir su tarea, sino ellos son cooptados, han ingresado a la judicatura o a la fiscalía por mérito en virtud a su
idoneidad profesional para que justamente con ese conocimiento profesional puedan aplicar la ley a las situaciones concretas de manera correcta. Por lo tanto, lo que vivimos en el Perú, lo que algunos han llamado la juristocracia o gobierno de los jueces y de los fiscales, es una anomalía que a juicio mío pone en riesgo la misma existencia de la República. Los jueces no están hechos para gobernar, los jueces no son personas que por más que conozcan el derecho, lo interpreten y lo apliquen, puedan estar por encima, por ejemplo, del Parlamento Nacional que expide leyes. Y hemos visto casos en que los jueces dicen, yo no estoy en desacuerdo, no voy a cumplir esta ley, y lo anuncian inclusive, como si fuera un poder deliberante. Tampoco están a la altura del gobierno, cuya tarea es administrar y llevar adelante la cosa pública. En consecuencia, creo que este es el principal problema, este es el conflicto más importante de todos, porque es un conflicto atípico. Y la democracia peligra cuando los jueces abandonan su papel arbitral de resolver conflictos, de aplicar la ley y se convierten en uno más que puja por empujar el carro del Estado en una determinada dirección, dirección política. Y eso es entrar en política. Esto es Doctor, como si los árbitros de un partido de fútbol, termino con el ejemplo, quisieran resolver los partidos que se dan en la cancha, que como usted sabe le corresponde a los jugadores, a los técnicos de los equipos y no a los árbitros. Los árbitros tienen que ser lo más imparciales posibles para cuidar, cautelar la limpieza del juego, el cumplimiento de las normas del reglamento de fútbol, pero no pueden pues intervenir para favorecer el desarrollo o el desenlace de este partido deportivo. doctor, y como con su gestión como jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, que no ha durado mucho tiempo, No, he estado 9 meses, aunque no crea. ¿cómo ha aportado? Justamente hablamos de la parte constitucional, es decir, la institucional democrática peruana, ¿cómo ha sido su aporte en esta Bueno, posición? yo le digo, ingresé a este cargo de responsabilidad por una invitación del presidente Caruana. Salguana, presidente del Congreso, ante una crisis muy profunda que yo quisiera que la recordemos, ¿no? Se descubrió, se tuvo conocimiento que había en la Oficina Legal y Constitucional del Congreso de la República, una de las más importantes, un núcleo de personas que se dedicaban a actividades no vinculadas a la función, sino se habló de red de prostitución y más aún en un momento determinado se produjo la muerte de una persona que había trabajado recientemente en este asunto. La solución de este problema, que todavía no se sabe, es una tarea de la Fiscalía, vea usted, y de la Policía Nacional, y resulta extraño que haya pasado ya, esto pasó en el mes de noviembre, diciembre, ¿vea? No tengamos una respuesta clara a qué pasó. El Congreso fue víctima de este atropello, de esta injerencia grosera, que por supuesto trajo por tierra el prestigio de una institución republicana de renombre, de representación política bicentenaria como es el Congreso de la República. Y en consecuencia, luego de conversar con Salguana, que me dio las facilidades y la autonomía correspondiente, decidí que mi responsabilidad pública era contribuir a que la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, repito, una de las más importantes, recobrara su fuerza, su prestigio, su brillantez que jamás debió perder por manejos oscuros. Creo que al término de mi gestión, que inclusive ha sobrepasado un mes más de lo que yo me comprometí con el presidente Salguana, que era durante su periodo, o sea, yo debió haber terminado mi contrato en el mes de julio, eh, creo que hemos logrado normalizar las cosas, se erradicó a todo ese personal que tenía este tipo de vinculaciones nefastas y se afirmó la autoridad y la competencia de los trabajadores de carrera de planta del llamado servicio parlamentario y las dos áreas que corresponden a la oficina, el área de asesoría jurídica, ha funcionado de manera competente, asistiendo a, a todas las demás oficinas y departamentos del Congreso en sus tareas regulares. No hay
ninguna acción administrativa dentro del Congreso que no cuente con un informe, con un conocimiento, con un examen de naturaleza jurídica y esa es la responsabilidad de la oficina. Y la otra es la Oficina de Defensa de las Leyes, que es una suerte de Procuraduría Especial que se encarga de defenderse justamente de las demandas de inconstitucionalidad que se presentan contra las leyes del Congreso, donde ante el Tribunal Constitucional. Entonces, en ambas tareas, la oficina ha dado fuego, hemos hecho defensas muy importantes, yo diría que la más importante la dimos en el mes de junio de este año, defendiendo ante el Tribunal Constitucional la legitimidad de una ley que tiene como objeto acotar en el tiempo los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra que han sido adoptados desde el año 2003 por el Estado peruano, ingresando al ordenamiento peruano, pero que en base a una mala lectura a estas normas, que repito, ingresan a partir del año 2003, se le pretende dar un carácter retroactivo, cuando en materia penal es un principio universal que protege a las personas, justamente a los seres humanos, es que las leyes de carácter penal que recortan, sancionan y menoscaban derechos, porque esas son las sanciones, no pueden aplicarse jamás, jamás con criterio retroactivo. No corren hacia atrás, sino siempre hacia adelante. Estamos pendientes de la sentencia, lamentablemente en todos estos meses a pesar de los anuncios, no hemos tenido todavía la suerte de ver la luz. El Tribunal Constitucional, seguramente por los estudios que viene llevando a cabo, la sustentación, la complejidad de la materia, se ha tomado su tiempo, pero yo espero que esta sentencia sea positiva porque va a aclarar y va a terminar con un conjunto de injusticias que connotan a cualquier hecho de enfrentamiento entre la policía, el ejército y un sector de la población donde ha habido enfrentamientos, daños, víctimas, como si fuera un delito de lesa humanidad, cuando el delito de lesa humanidad no existía para nada en los tiempos en que en el Perú se dio la guerra interna contra Sendero Luminoso y el MRTA. Me refiero entre el año 1980 hasta mediados de la década del 90 del pasado siglo. Entonces, este es un tema muy importante porque va a cambiar un poco la faz de la administración de justicia, donde jueces están aplicando delitos de lesa humanidad a casos que en el momento en que se produjo el delito, si es que delito es, no podía ser contemplado a la luz de unas normas que en el Perú no tenían vigencia, que no existían simplemente. Y usted sabe de que el derecho penal se basa en un principio: no hay crimen sin ley, en que en latín significa nulla crimen sin el eje. No hay crimen, no hay delito si no hay una ley. Pero aquí, violándose todos los preceptos del derecho penal garantista y democrático, hay jueces que han aplicado estas normas posteriores a hechos ocurridos con anterioridad. Doctor, volviendo, disculpe, al tema del Congreso, y esta es una de las preguntas de este reglón de la entrevista, ¿cómo usted tiene una lectura o qué lectura tiene usted acerca de la baja popularidad del Congreso? Como le hablaba, la gente, ese descontento que hay, no, y usted que ha estado más cerca justamente en Sí, estos meses, bueno, esa percepción, ¿cómo la ve? Es es decir, que yo creo que lo siguiente, mira, los congresos en ninguna parte del mundo son populares. La gente, la opinión pública no termina de entender su rol. El Congreso es un órgano que no gobierna, es decir, que no hace obras, no presta servicios, ni siquiera autorizaciones para que las personas hagan cosas como si hace una municipalidad cuando da una licencia de funcionamiento. ¿Para qué sirve el Congreso si no gobierna, no hace obras, no presta servicios, pero sus no integrantes habilita? son investigados, es decir, No, hay perdón, antecedentes. quiero decir, pues, pero este es el tema, esta es la matriz. El que sea investigado, no, porque también pueden ser investigados los miembros del Poder Ejecutivo y pueden ser investigados los jueces y fiscales. Y nosotros no sacamos la conclusión que el Poder Judicial o el Poder Ejecutivo tiene un problema. En fin, son problemas particulares. Los delitos, señor,
siempre son delitos individuales y no se puede achacar a entidades colectivas, mucho menos a instituciones que son trascendentes para la vida republicana como es el Congreso de la República. Entonces, lo que yo quiero decir es lo siguiente, que el Congreso es una instancia que no se termina de entender para qué sirve. El Congreso reúne a los representantes de las distintas tendencias políticas, de los distintos intereses que actúan en la sociedad peruana. Por eso es un número alto. Y el comportamiento del Congreso, eh, eh, digamos, no es como el de una entidad que tiene una conducción y una función. Por ejemplo, usted habla de la municipalidad, tiene que prestar servicios urbanos, del gobierno regional, de una empresa pública y del propio gobierno o de un ministerio. Usted puede decir, el ministro de Salud está haciendo una buena tarea, el ministro de Agricultura está trabajando en el campo, enhorabuena, o tal ministro no lo está haciendo. Pero en el Congreso no, porque el Congreso es un colegiado de opiniones distintas. La gente en el Congreso piensa diametralmente. Están los espectros más enconados propios del debate nacional. Hay gente de izquierda, gente de derecha, gente aquí, gente allá, que se mueve por intereses distintos. Entonces, pedirles a todos ellos, ve usted, pedirle a la heterogeneidad que dé una imagen de conducta homogénea, es, creo yo, pedir demasiado, porque usted Claro. puede tener determinados congresistas que le parecen que han cumplido bien, que son los que usted votó seguramente al marcar el voto preferencial, y puede que otros no. Entonces, a mí yo conozco unos que sí me parecen que han cumplido su función, otros no. Pero cuando digo no, es porque están en una orilla política distinta a la mía. También es verdad que hay otros que han cometido faltas y delitos. Y eso es algo que efectivamente se ha venido dando, eso es un defecto. Hay mochasueldos, por ejemplo, y eso tiene que ser investigado y castigado. Pero eso ya es entrar a la casuística propia de cada uno, porque el hecho que un señor, uno de ellos, que fue encontrado y se le acusó de violación en una oficina del Congreso, no significa que el Congreso en su conjunto se dedica a este menester. O sea, eso no descalifica al Congreso, sino descalifica al congresista en persona, de carne y hueso, con nombre y apellido concreto. Claro, aquí le hago una paréntesis, disculpe que le interrumpa, doctor. Entiendo la posición y lo que representa para nosotros el congresista, el que ha sido elegido por votación popular, pero el descontento es que ni en conjunto, ni individuales, ni en grupales como partidos políticos han logrado un consenso como para definir, oye, están haciendo las cosas mal y hay que cambiar. Es decir, los aumentos de sueldo, las interpelaciones del cual algunos han sido dejados de lado, expedientes escondidos, digo yo, tapados, no sé cómo lo puedo usted Bueno, llamar, o en este caso, el tiempo sigue pasando, la población sigue incómoda sí. y la interpretación ahora como derecho constitucional, pues los abogados buscan la manera de poder acomodar algunas piezas. Considero, y disculpen realmente la falta de respeto, pero sí hace falta como con un jalón de orejas de verdad por parte de que la gente pueda entender de que ahora que llegan unas elecciones para lo que va a ser ahora la bicameralidad, pueda verse, ser retomados estas personas otra vez para elecciones Bueno, próximamente bueno, elegibles. tiene usted toda la razón, pero ese jalón de orejas habría que empezar dándolo nosotros mismos, ¿ah? Porque si el congresista fulano sutano está en el hemiciclo parlamentario, es porque ha habido un grupo de personas más o menos importantes que ha votado por él, que ha creído por él. ¿Se da Correcto. cuenta? Yo tengo mis congresistas a los cuales me resultan satisfactorios, otros no, y por supuesto que deploro las inconductas delictivas, que eso sí son sancionables en cualquier caso. Pero repito, la responsabilidad penal por naturaleza es personalísima, es individual y no se puede achacar al colectivo. Ahora, porque el Congreso pues tiene opiniones de ese tipo, es que es que genera pues opiniones divididas y en general una opinión en contra. Por ejemplo, este asunto de que el Congreso dé leyes con el objeto de que se puedan retirar fondos de las AFP. Es una posición controvertida desde el punto de vista de los ahorros para
La previsión social, evidentemente, se está rompiendo, se está quebrando, se está agotando ese fondo, pero la gente que recibe estos dineros adelantados en un momento de crisis, donde la economía no funciona lo suficientemente bien para darle la salud, la alimentación, la educación que la gente requiere, esa gente está contenta con el Congreso porque ha votado ese tipo de leyes. Usted entenderá. Entonces, en el caso de las normas legales, depende del punto de vista que adoptemos, ¿no? Depende del punto de vista que adoptemos. Eh, Le pongo un ejemplo, el de la ley esta de pensiones, ¿no? Que puede generar puntos de vista a favor y puntos de vista a favor en contra también. Claro. Ya pasando un poco a la parte económica, doctor, la designación de los nuevos representantes del BCR, ¿cómo usted lo interpreta? Sobre todo cuando el doctor Velarde pues, ha hecho una magnífica labor de mantener una economía, el sol sobre todo, estable en los últimos años y el dólar manteniendo una estabilidad a nivel de lo que es la región. Creo que ya se acabó su mandato, ningún mandato es eterno, hasta donde yo sé. Y bueno, está bien, y creo que es un ejemplo importante a seguir. Coincido con usted en que Velarde ha sido un gran presidente del Banco Central de Reserva y como dicen algunos, yo coincido, de que él, al cuidar la estabilidad y los equilibrios macroeconómicos del país, ha hecho que la economía peruana no se descarrile, no se derrumbe, luego de gobiernos tan negativos como los de Castillo con Boluarte y Boluarte sin Castillo. Entonces, de ese punto de vista, sí, yo estoy de acuerdo que es una pena que Velarde tenga que salir del Banco Central de Reserva, pero esa es la ley de la vida. Los cargos no son eternos y la vida tampoco. Entonces tenemos que estar acostumbrados a que cada cierto tiempo hay una remoción. Y la remoción, además, le quiero decir, es la nota típica de un gobierno democrático. Los gobiernos absolutos, las monarquías y las dictaduras tienen vocación de eternizarse en el tiempo. Las democracias son vitales porque cada periodo, cada cierto tiempo, cada número de años, hay una remoción. Entran y salen autoridades, unas mejores que otras, pero ese es el juego democrático. Doctor Delgado, para terminar, la crítica acerca de justamente esta corte, usted como representante del Perú a nivel interamericano, ¿qué lectura le da? Bueno, el tema de la justicia supranacional es el nombre técnico, ha sido puesto en cuestión en el Perú, en otros países también. Hay voces que dicen que debemos acabar con esto, terminar con la Corte, salirnos de ella, de la llamada competencia contenciosa. Yo particularmente discrepo de este tipo de posiciones porque son exageradas y tremendistas. Quiero recordar que la incorporación del Perú a los organismos internacionales encargados de administrar justicia supranacional ha sido un paso adelante. Y la constitución de los propios organismos después de la Segunda Guerra ha sido un avance en reconocer la prioridad de los derechos fundamentales, de los derechos humanos para la actuación gubernamental. Eh, cuando se cuando se creó la OEA, cuando se aprobó la Convención Americana de Derechos Humanos, dentro de la cual se creó la Comisión de Derechos Humanos y la Corte Interamericana con sede José en Costa Rica y se delimitó sus funciones en el año 1969, yo diría que en ese momento fue una clarinada en favor de los pueblos y sus derechos. Si usted hace una mirada retrospectiva, va a darse cuenta que en los años 60 y 70, De América dictadura, Latina en su conjunto dictadura. estaba gobernada por dictaduras, Sí, claro. por dictaduras. En el Perú tuvimos una larga dictadura de más de 8 años, creo, casi 9 años, de Velasco Alvarado, pero Velasco no fue la excepción, era la norma. Casi no había democracias. Creo que la única democracia era Venezuela en solitario y porque Uruguay también sucumbió ante un gobierno dictatorial de un tal Bordaberry que gobernó con los militares y destruyó el Estado de Derecho en su país. Entonces, la, la jurisdicción supranacional, que es el nombre que tiene la Corte y sus aparatos, es positiva porque garantiza la defensa y promoción de los derechos humanos como
un eje fundamental de la democracia en nuestros países. Y efectivamente yo creo que su existencia ha contribuido a eso. Pero ¿qué cosa es lo que ha pasado? Lo que sucede cuando hay descuido, cuando los países miembros de la OEA y los dirigentes, los gobernantes no están atentos, las instituciones se marchitan por un lado, pero también se llenan de elementos interesados en desvirtuar sus objetivos primordiales, originales. Y eso es lo que ha pasado. Yo no cuestiono la competencia contenciosa de la Corte porque es una atribución que se rige por el principio de la subsidiariedad. Esto es, lo que la Corte conoce es, en última instancia, luego de haberse agotado una causa de derechos humanos en los tribunales nacionales de cada país. Y en ese sentido, la subsidiariedad implica que la intervención de la Corte es complementaria y supletoria. ¿Entendidos? Esas dos cosas. De ese punto de vista, me parece bien que funcione una Corte que cumpla subsidiariamente la labor de suplir y complementar. Nunca sustituir a los organismos de justicia de cada país. Pero ¿qué sucedió? En los primeros años del siglo XXI, la Corte cae en manos de determinadas posiciones políticas que se expresan en el campo jurídico y entonces, vía reglamento, no a través de lo que dijo el tratado llamado Convención Americana de Derechos Humanos, sino vía reglamento, se han generado nuevas competencias y funciones. Y la más peligrosa de todas es una que se llama supervisión de cumplimiento de sentencias. Primero porque los organismos de alto nivel no supervisan las sentencias. En el Perú, el TC, el Tribunal Constitucional. Constitucional, no supervisa sus sentencias, la Corte Suprema de la República tampoco, ni las Cortes Superiores. La ejecución de una sentencia se encarga el juez de primera instancia. Hay jueces encargados de la ejecución de sentencias, correcto. Pero en fin, aquí la Corte se dio esa facultad ella misma y lo grave es que al darse esta función que no está contemplada en la Convención Americana, que es, digamos, la Constitución o la ley, aunque es un tratado, un acuerdo que rige sus funciones, la Corte ha ido avanzando, avanzando, avanzando en abrir, reforzar, ampliar su competencia, a mi juicio, eh, de modo injustificado, abusivo, de modo tal que le puede decir al Perú recientemente que, por ejemplo, el Parlamento no debe aprobar una ley cuando el Parlamento está hecho constitucionalmente hablando para discutir, deliberar y aprobar leyes. Le dice al presidente de la República, usted no puede promulgar la ley que el Parlamento ha dado, cuando la función constitucional del presidente es promulgar las leyes. Y peor aún, a los jueces que tienen que aplicar la ley, dicen, no, ustedes no pueden aplicar esa ley. Entonces yo reto a cualquiera que me diga en qué país del mundo democrático jueces o tribunales tienen función de decirle a las autoridades legítimamente constituidas bajo el marco constitucional que no pueden ejercer sus funciones. Usted puede discutir si la ley es mala o buena, pero no tiene usted facultad para decirle al Parlamento que no legisle. Usted puede evaluar y considerar que las sentencias que los jueces dictan son malas o pésimas, pero no tiene usted derecho a decirle que el juez no dicte sentencias. Esa es una diferencia importante. Entonces yo soy de los que creo que ante esta intromisión grosera, abusiva y sin fundamento jurídico de la Corte, el Perú debe pedir la revisión de esta competencia que se ha dado la propia Corte pretorianamente hablando, o sea, ella se ha generado su propia competencia y creen que ellos pueden darse su propia competencia, al margen de el organismo que dicta las normas generales que son las que enmarcan sus funciones. Entonces, llevar el caso a la OEA, a una asamblea general de la OEA, o llevarla a una reunión de cancilleres y plantear que no puede ser que la Corte actúe de esta manera en función
a disposiciones, normas y procedimientos que no están establecidos en la Convención. ¿Me explico? O sea, si el Perú hubiera conocido que la Corte se iba a comportar como se comporta ahora, en el año 1978, que el Perú se adhirió a, a este organismo internacional, a la Corte, a la Convención, no lo hubiera hecho. Estoy convencido. O sea, cuando el Perú se sometió a la justicia supranacional y a la Convención, lo hizo para que la justicia supranacional se aplicara bajo las reglas de la subsidiariedad, como es en Europa. O sea, para que dicte en última instancia, luego de haberse agotado la vía interna. Claro, ahora en este caso, Hay doctor, ejecuciones de sentencia que le permiten. Vea, usted me preguntaba por Barrios Altos y la Cantuta, ¿correcto? Bueno, le digo que Barrios Altos y la Cantuta son los pretextos que usa la Corte para negar, ¿qué cosa? Para negar y combatir la ley de amnistía. Y la verdad, si usted piensa que la Cantuta se dictó el año 2006 y Barrios Altos el año 2001, es decir, han pasado 20 y 25 años respectivamente. Entonces, sí. 20 y 25 años de supervisión que no pasa en ninguna parte, es una grosería, no puede servir para que se cuestione la vigencia de una ley, la legitimidad de una ley, que no tiene que ver con los casos ni de la Cantuta ni de Barrios Altos, porque se aplica expresamente, artículo primero de la ley de amnistía, que se aplica a quienes no tienen sentencias, miembros de las Fuerzas Armadas, policiales y ronderos, que vienen siendo investigados 15, 20, 25, 30, 35 años o más, sin que las autoridades judiciales hayan podido determinar su culpa. Sí. La Doctor, pregunta disculpe, es ¿hasta cuándo? disculpe que le ¿Hasta interrumpa. cuándo? Sí. Doctor, No, disculpe, la pregunta es nos queda un la minuto. pregunta es hasta cuándo sucede eso, ¿no? Sí, disculpe, 25. nos queda un minuto nada más y rápido. ¿Cómo no? Como militante ya del partido Avanza País, a nivel ya político y estas elecciones que se aproximan, ¿cómo está la candidatura presidencial de su partido? Bueno, la candidatura se va a decidir en un proceso de elección interna a través de representantes, de delegados de todo el país y nosotros estamos postulando todavía la precandidatura del periodista Philly Butters, ¿no? Ujú. Él sería nuestro representante. Creo que, con respeto a los demás, reúne las mejores condiciones para ser el jefe de Estado de la República. Tiene la fuerza, el conocimiento, las ganas, el compromiso anterior que acreditan su performance y ese es ¿cómo se llama? Doctor, el, Mi apuesta política, ¿no? así es, la figura de Avanza País, ¿qué corriente tiene? ¿Es centro, derecha? Bueno, ¿Cuál es la yo le corriente? voy a decir mejor, derecha hoy día explican poco, y le voy a decir, defiende posiciones patrióticas a nivel internacional frente al globalismo. Trump en la entrevista, en discurso que ha dado en la OEA a raíz del 80 aniversario del organismo, ha tomado distancia del globalismo, dice que la OEA ha servido poco para ayudar al mundo a pacificarlo y ha promovido políticas como la migración extensiva que ha ido destruyendo a los pueblos, ¿no? Yo coincido en que los estados tienen sus propios intereses y los estados tienen que ser respetados en su idiosincrasia, en su fisonomía propia, en sus valores y conductas, aunque participen en el escenario internacional. Doctor, Creo que el escenario internacional no es suficiente para borrar y desaparecer las legítimas diferencias que tiene cada país en un mundo que es diverso por antonomasia. agradecido por la oportunidad, doctor. Gracias, nos quedaron cortos el tiempo, nosotros nos vamos. Esperemos contactar una nueva oportunidad Por para la supuesto que revista sí. Economía. Muchísimas Muchas gracias. gracias, muy buenas tardes y hasta la próxima. Muchísimas gracias. La palabra del doctor Ángel Delgado Silva, abogado constitucionalista que estuvo con nosotros aquí en la revista Economía.